nuestra respuesta, el inciso B, entre la segunda y la tercera década de la vida. La justificación se encuentra en nuestro capítulo 30, en nuestra página 1331. ¿Y por qué? Vamos a recordar. Cada capítulo del texto de Schwartz tiene la característica de que nos presenta puntos clave. Estos puntos clave son puntos en los cuales el texto hace énfasis respecto a la información, que por tanto también nos sirven a nosotros para hacer énfasis. Posiblemente también muchas preguntas pueden partir de estos puntos resaltados del texto. No siempre es sobre información que se encuentra entre líneas o en letra pequeña. Entonces veamos, el primer punto clave del texto nos menciona: la inflamación del apéndice es un problema de salud pública importante, con una incidencia de por vida entre 8.6% en hombres y 6.7% en mujeres, con la mayor incidencia en la segunda y tercera décadas de la vida. La respuesta a nuestra pregunta. Si bien la tasa de apendicectomía en países desarrollados ha disminuido en las últimas décadas, y esto es importante, sigue siendo una de las operaciones abdominales emergentes más frecuentes. Esto es importante porque hay que recordar que a lo largo de nuestra bibliografía para la residencia médica en nuestro país hemos tenido diferentes ediciones del libro de Schwartz, y en ese sentido con cada edición también se ha ido actualizando ciertos puntos específicos. Si nosotros recordamos, y esto es algo que a mí me gusta aclarar en cada clase de apendicitis en la cual voy a participar, es que en ediciones anteriores y también en preguntas de los primeros exámenes, cuando habla de apendicectomía, lo menciona como la cirugía de emergencia más frecuente en el mundo. Esto para ediciones anteriores, estaríamos hablando hasta de la 9ª edición prácticamente. Sin embargo, para nuestra 11ª edición menciona un dato importante. La tasa de apendicectomía en los países desarrollados ya no es la primera cirugía, ha disminuido esta tasa de presentación de la apendicectomía. Por tanto, no será la más frecuente, pero está dentro de las más frecuentes. La tasa de apendicectomía, si bien ha disminuido en las últimas décadas, sigue siendo una de las más emergentes, ¿no? De las cirugías emergentes o de emergencia, una de las más frecuentes. No la más frecuente como para una pregunta, pero sí forma parte de las más frecuentes. Veamos, si hablamos de la etiología de la apendicitis, la palabra clave es la obstrucción luminal. Estamos hablando de que por alguna razón se obstruye la luz del apéndice y vamos a dar curso a la evolución de una enfermedad que termina con la lisis prácticamente de este órgano. Entonces, si todo se desencadena por la obstrucción luminal, este es un término bastante general, ya que la obstrucción puede deberse a muchas causas. Por las características o las diferencias que puede existir entre dos tipos de poblaciones, estamos hablando los niños, las poblaciones pediátricas y los adultos, vemos que existe diferencia también en la causa de esta obstrucción luminal. Si nosotros hablamos específicamente de la población pediátrica, la etiología más frecuente, y menciono la más frecuente, no la única, la más frecuente en los niños, vendría a ser la hiperplasia linfoide. En cambio, en los adultos, el texto no menciona específicamente cuál es la más frecuente, pero la primera que menciona en los adultos es la presencia de fecalitos. Posteriormente habla de fibrosis, también habla de que esta obstrucción luminal puede ser secundaria a cuerpos extraños, y aquí hacen una especie de agrupamiento entre alimentos, pueden ser residuos de alimentos como semillas, etcétera, parásitos o incluso cálculos que pueden llegar a ocluir la luz del apéndice, como también algunas causas pueden ser las neoplasias. Entonces, la obstrucción de nuestra luz va a desencadenar toda la fisiopatología del apéndice. Estamos viendo que sucede la obstrucción, como se puede ver en nuestro gráfico acá, y por tanto va a existir un sobrecrecimiento bacteriano de aerobios, también de la microbiota mixta. Junto con la obstrucción y este sobrecrecimiento, va a empezar a incrementar la presión intraluminal, porque ya no existe un sitio de descarga de los contenidos o las secreciones de la mucosa apendicular, no tienen por dónde liberarse, entonces van a empezar a acumularse
en su luz, produciendo un aumento de su presión intraluminal. Esto se asociará a una irritación de su propio peritoneo, de un peritoneo visceral. Nosotros recordamos que si hablamos sobre la fisiopatología del dolor específicamente, del dolor abdominal, cuando nosotros tenemos alteración a nivel del peritoneo visceral, por las características de su inervación, este dolor suele ser un dolor mal localizado, un dolor muy general. Es por eso que al inicio, cuando tenemos la alteración a nivel de nuestro peritoneo visceral del apéndice, el dolor suele ser periumbilical mal localizado. De igual forma, este aumento de presión intraluminal no solamente irrita el peritoneo visceral, también produce un drenaje venoso deteriorado. En otras palabras, deteriora lo que viene a ser la circulación de las paredes del apéndice. ¿Esto qué condicionará? Una isquemia de la mucosa. Junto con la isquemia de la mucosa ya tendremos translocación bacteriana. Esta translocación bacteriana se va a traducir en gangrena del tejido apendicular. Y esta gangrena ya se traducirá en una infección intraperitoneal. Esta infección intraperitoneal no solamente se limitará entonces a la irritación del peritoneo visceral, sino que también va a irritar al peritoneo parietal circundante. O sea, si se encuentra en fosa ilíaca derecha, esta gangrena, esta infección intraperitoneal va a afectar, va a irritar al peritoneo parietal. Y este peritoneo parietal tiene una inervación diferente al visceral. Por tanto, el dolor por esta irritación es más localizado, tiene otras características, como tener una característica punzante, fugitiva, que logra localizar mejor el dolor. Entonces, por el conocimiento de la fisiopatología, si bien inicialmente tenemos un dolor periumbilical mal localizado por irritación visceral, posteriormente, cuando avance la enfermedad, vamos a tener una irritación del peritoneo parietal que se traduce en un dolor mejor localizado en fosa ilíaca derecha, lo que se conoce como cronología de Murphy. Aunque en el texto no habla específicamente de la cronología de Murphy, pero cuando explica la evolución de esta irritación en la fisiopatología, pues podemos mencionar que se refiere a eso. Cuando nosotros hablamos de la translocación bacteriana y la gangrena, estamos hablando de que vamos a poder encontrar dentro de los aerobios, como el mayor representante, la presencia de Escherichia coli, y como representantes de los anaerobios, pues el Bacteroides fragilis. Ahora, esta gangrena, con isquemia de la mucosa, con deterioro de la irrigación apendicular, va a condicionar lo que nosotros conocemos como perforación. Entonces podemos ver que nosotros tenemos un tejido apendicular normal, con unas características como en nuestra fotografía de acá. Color relativamente pálido, tiene buena circulación, no se ve que se encuentre con datos de flebosis, edema, etc. No. Pero cuando sucede la obstrucción luminal, empieza a aumentar su presión intraluminal. Esto ya condiciona los datos iniciales de inflamación. Posteriormente, vamos a tener, si tenemos esto nosotros tal vez mencionarlo como edematoso, posteriormente tiene el deterioro de la vasculatura y adquiere un carácter flegmonoso. Y cuando ya se encuentra con la isquemia y la gangrena y la infección, ya tendrá este aspecto gangrenado, que por lesión o por compromiso de la integridad de la pared apendicular termina con una perforación. Ese es más o menos el camino que toma la evolución de nuestra apendicitis aguda, desde la obstrucción luminal hasta su perforación. El segundo punto clave que nos presenta el texto es: la historia natural de la apendicitis no está clara. Si bien nosotros acabamos de mencionar que esto es lo que debería suceder cuando comienza la obstrucción de la luz apendicular, no siempre termina en perforación. Y eso es algo que si tal vez nosotros recordáramos de forma general que se describía antiguamente, el texto menciona, no siempre termina en perforación. ¿No? La historia natural de la apendicitis no está clara, pero parece que la progresión a la perforación no es predecible. E incluso podría existir una resolución espontánea. La resolución espontánea es común, suele presentarse.
lo que sugiere que la apendicitis no perforada y la perforada pueden ser de hecho enfermedades diferentes. Ahora, ¿eso por qué razón? Veamos, si nosotros tenemos una hiperplasia linfoide, podemos presentar tal vez los primeros estadios de una apendicitis. Si se resolviera la obstrucción, sea una hiperplasia o una obstrucción que, no sé, por alguna razón logra liberarse y no hemos llegado tal vez a un estado de isquemia o de gangrena, podríamos tal vez retroceder. Es probable. Es algo que el texto menciona, que se ha descrito. Sin embargo, hay que recordar que nosotros estamos hablando de un texto que generalmente obtiene o recolecta información de países del primer mundo. Estamos hablando de un libro americano. En ese sentido, nosotros recordamos que muchos pacientes, especialmente pediátricos, apenas sienten algún síntoma y acuden al médico. Y es en estos casos en los cuales se pueden tomar ciertas medidas que podrían revertir tal vez la evolución de la enfermedad de apendicitis. Puede ser. Pero en nuestro medio, nosotros recordamos que generalmente nuestros pacientes acuden cuando ya no pueden soportar el dolor, cuando ya no pueden tratar sus síntomas, ya sea con medicina tradicional, por utilizar algún término en general, incluso ni siquiera con los medicamentos básicos de una farmacia. Entonces nosotros lo que encontramos ya no son estadios iniciales, generalmente encontramos estos estadios ya con gangrena o con perforación. Pero sí, es interesante lo que dice el texto. Si nosotros nos basamos en lo que nos está mencionando el pliego guía, describe que la apendicitis no perforada va a ser diferente a la apendicitis perforada, como una apendicitis no complicada y una apendicitis complicada. Y en ese sentido, justamente cuando nosotros abordemos cada una de las enfermedades, vamos a ver que el tratamiento también va a ser diferente. Veamos. Respecto al diagnóstico clínico que nos presenta el texto no menciona un signo que sea patognomónico, no menciona un síntoma que sea mandatorio para hacer el diagnóstico de apendicitis. En ese sentido, el texto es un poco más conciliador. ¿En qué sentido? El texto no menciona nuestra escala de Alvarado, que en ediciones anteriores sí presentaba. En este caso, nuestra 11ª edición lo que hace es hacer un cúmulo de los síntomas que puede presentar el paciente y nos resalta cuáles son los más frecuentes. Y especialmente nos menciona, cuando nosotros tengamos más signos o más información respecto a los síntomas y a los signos en nuestro examen físico, vamos a poder llegar mejor a un diagnóstico de apendicitis. Entonces, respecto a los antecedentes, nos menciona la inflamación del peritoneo visceral, que progresa al peritoneo parietal, es algo que nos tiene que hacer pensar en una apendicitis, lo que yo ya les había adelantado en nuestra fisiopatología. Pues que entendiendo la fisiopatología, nosotros podemos reconocer esta progresión, que en otras palabras nosotros la conocemos como cronología de Murphy. Veamos. El dolor migratorio es justamente este, cuando pasa del mesogastro o epigastre hacia nuestro cuadrante inferior derecho, como signo clásico. Pero tiene que encontrarse también asociado a náuseas, vómitos, fiebre y como signos de inflamación regional a este nivel y en cuadrante inferior derecho. Estamos hablando de ilio, o sea, parálisis del intestino a ese nivel. Pero también, si nosotros hablamos de ilio, también podemos encontrar diarrea. Y eso es algo importante, ¿no? Porque nosotros incluso clásicamente recordamos que si un paciente tiene dolor abdominal pero presenta diarrea, no puede ser apendicitis, debe ser una gastroenteritis. En realidad no es un término absoluto. ¿Puede haber apendicitis que presentan diarrea? Pues sí, puede haber. ¿Por qué? Porque incluso la irritación hacia el recto, que nosotros recordamos que el recto se encuentra más o menos a esta altura, nosotros tenemos apéndices que pueden llegar a ser pélvicos o que pueden depositar la materia purulenta a nivel del receso pélvico, pues irrita también nuestro recto y puede favorecer la eliminación de heces de características líquidas y el paciente puede presentar diarrea y ya sea el paciente o incluso nosotros mismos pensar en una gastroenteritis cuando en realidad se trata de una apendicitis. Y es por eso que yo les anticipaba, el texto no habla de signos específicos o que por ejemplo si presenta diarrea no es apendicitis, sino que estamos hablando de que pueden presentar una gran variedad de signos y síntomas que pueden ser dependientes de muchos factores, ya sean del paciente,
de su propia anatomía, etcétera, que mientras más información nosotros podamos recolectar, más nos vamos a poder acercar a un diagnóstico acertado. Entonces, si bien por un lado podemos tener ilio como parálisis del intestino, también podemos tener diarrea. Cuando hablamos del ilio, también podemos tener datos de obstrucción del intestino delgado. Esto es más frecuente en fases más evolucionadas o más avanzadas de apendicitis. E incluso también por esta misma irritación a nivel pélvico, irritación en este caso a la mucosa, perdón, a la serosa de nuestra vejiga, que puede llegar a afectar también la osa de la vejiga, podemos tener hematuria. ¿No? Si tenemos un paciente con hematuria y con dolor, ya sea en fosa ilíaca derecha o en flanco, podemos pensar que está expulsando un cálculo renal. Entonces, esa es la naturaleza de nuestro texto cuando nos dice tenemos una gran variedad de signos y síntomas que puede presentar el paciente. Pero nosotros tenemos que ir buscando tal vez los signos clásicos y asociarlos a lo que realmente puede estar pasando en el abdomen. No es que si presenta diarrea o hematuria descartamos un cuadro de apendicitis. Son cuadros que pueden presentarse en una apendicitis aguda. Respecto a nuestro examen físico, generalmente nos dice el paciente por el dolor evita el movimiento. Vamos a tener entonces pacientes que se encuentran inmóviles. Si nosotros hacemos una valoración rápida de su temperatura corporal, podemos ver que presentan fiebre, superan los 38 grados centígrados, pero también se encuentran calientes al tacto. Cuando hablamos de dolor, nosotros de forma general hablamos, ¿no? Dolor en fosa ilíaca derecha. El texto no habla de dolor, el texto habla de aumento en la sensibilidad. Estamos hablando de una sensibilidad focalizada en el cuadrante inferior derecho con signos de defensa abdominal. La defensa abdominal, si nosotros recordamos el signo de defensa como tal, es secundario a un estímulo a nuestro peritoneo parietal que por su continuidad con el músculo recto abdominal o con los músculos abdominales a esta altura favorecen a que el músculo se contraiga y se mantenga tenso y se mantenga duro. Eso nosotros podemos sentirlo al palpar el abdomen, podemos sentirlo. Si nosotros palpamos mi abdomen izquierdo, pedimos al paciente que se relaje unos minutos, podemos sentirlo más blando, podemos sentirlo suave en otras palabras. Y si nosotros evaluamos la fosa ilíaca derecha y sentimos que la pared se encuentra dura, que los músculos se encuentran tensos, por más que le pidamos al paciente que se relaje y nosotros sentimos que se encuentra relajado de este lado, pero aquí se encuentra duro, ya estamos hablando de signos de defensa abdominal. Y esto es algo que el paciente no puede controlar. ¿Por qué? Porque es una respuesta inherente a la irritación de ese peritoneo parietal inflamado o irritado directamente con su relación al músculo. Entonces, el punto de máxima sensibilidad se encuentra en lo que se conoce como punto de McBurney. Esto, pero en un apéndice que se encuentra anatómicamente normal. Y aquí recordamos, ¿no? Habíamos mencionado de que anatómicamente la presentación más frecuente es la retrocecal, según el test. Pero tenemos también diferentes presentaciones de nuestro apéndice. Si nuestro apéndice es un apéndice largo, que puede ser subcecal o hasta pélvico, de que exista dolor específicamente en el punto de McBurney, puede que no. Puede que el dolor sea más pélvico. Y podemos nosotros pensar en otro tipo de cuadros, ¿no? Tal vez en un punto ureteral superior o medio que se encuentra doloroso y pensar que es una infección urinaria. Entonces, hay que hacer un análisis muy complejo respecto a lo que nosotros estamos encontrando en nuestro paciente y en lo que puede estar sucediendo dentro de su abdomen. En ese sentido, aquí cuando hace la descripción de los signos, dependerá mucho de la localización de nuestro apéndice.